Saludos, soy Lizeth Gómez y bueno, gracias por escuchar esta breve clase. En ella vamos a estar hablando acerca de cómo redactar un texto expositivo causal, pero esta clase tiene una particularidad diferente y es que está dirigida a un grupo indígena. Como saben, trabajo con un grupo étnico que se llama Cariña. Ellos pertenecen a la familia lingüística Caribe. Este idioma pertenece a un grupo de idiomas que presentan ciertas características y una de estas características de este tipo de idiomas es que no tienen ciertos conectores causales, ¿no? Entonces, a la hora de redactar un texto expositivo causal, enfrentan ciertos retos. Em, Esta clase está dirigida a docentes cariñas y que se dedican diariamente al trabajo de traducción a su idioma, traducción de la Biblia y traducción de materiales en su idioma. Como saben, la Biblia está llena de muchos discursos y entre esos discursos se encuentran contextos expositivos causales. Entonces, la particularidad es esta, que va dedicada a un tipo de idioma específico que no es igual al español, pero vamos a partir desde la comparación de cómo funciona en español, cómo en español se expresa un texto expositivo causal y vamos a ver algunas estrategias que les pueden servir a ellos. La idea es guiarlos a ver estas estrategias que a la hora de ellos redactar su texto puedan ver qué estrategias les funcionan y así puedan aplicarlo, ¿no?, al trabajo que ellos realizan. Primero, una breve definición de un texto expositivo causal es que este escrito tiene como objetivo explicar las relaciones entre causa y efecto, entre eventos, fenómenos, ideas. También lo voy a llamar argumentos o exhortaciones, porque los textos causales también se presentan con exhortaciones. También se presenta, si se da una exhortación, va a haber una causa o unas consecuencias de obedecer o no obedecer esa exhortación. O hay autores que presentan argumentos que los apoyan con las razones o las causas. Entonces, son todos estos tipos de textos que en este tipo de idioma presentan cierta dificultad. Vamos a hacer un resumen primero de los tipos de idiomas. Los idiomas los podemos agrupar en tres grandes grupos. Son los idiomas que, primero, que empiezan con el verbo. Como saben, cada idioma tiene su propia estructura de organizar las palabras para comunicar, para que tengan sentido lo que dicen. Entonces, dependiendo del tipo de idioma, ellos van a organizar sus palabras a la hora de redactar un discurso o de hablarlo también. Entonces, están los idiomas donde las oraciones se comienzan con el verbo y después del verbo viene el sujeto. Ellos dirían algo como, habló Eliseth a María. También está otro grupo de idiomas donde las oraciones se comienzan con el sujeto y luego el sujeto viene el verbo, y si vemos aquí los tres puntitos es porque ahí viene lo que llamamos complemento, lo que llamamos objeto directo e indirecto. Este tipo de idiomas dirían algo como Eliseth habló a María, y a este grupo pertenece el español, a este grupo de idiomas. Pero hay un tercer grupo. El tercer grupo es que ellos cuando van a hacer una oración o cuando van a hablar, el sujeto lo dicen primero, luego viene el objeto o el objeto indirecto, toda la información, pero al final de la oración es donde va el verbo. Este tipo de idioma suele ser aglutinante, empiezan a usar sufijos para, para, para abarcar la información que se quiere comunicar. Ellos dirían algo como, Eliseth María habló. Ven que es muy diferente, ¿no? Bueno, a este tipo de idiomas es el que pertenece el idioma cariña. Y este tipo de idioma es el que presenta ciertas dificultades a la hora de expresar las causas en un discurso. Entonces, vamos a ver. Tomamos un texto de la Biblia para comparar, hacer una comparación. Bueno, ¿cómo se presenta en español? ¿Cómo
cómo podría presentarse en su idioma, cómo podrían aplicarlo en su idioma. La idea es llevarlos a reflexionar y que ellos mismos puedan descubrir. Una cosa es hablar el idioma y otra cosa es descubrir cómo funciona y aplicar sus principios a la hora de redactar un texto, ¿no? Y traducirlo, más que ellos trabajan en la traducción de materiales y de la Biblia en su idioma. Entonces, este texto, esta historia está en Hechos. Es una historia donde se presenta un escenario primero y luego en ese escenario Dios va a dar ciertas instrucciones. Van a hacer esto, deben hacer esto. Si no lo hacen, van a tener esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Entonces, es una historia donde un ser superior, el máximo, que es Dios, va a empezar a dar ciertas instrucciones, ciertas exhortaciones. Entonces, allí se presenta un problema para este tipo de idiomas. Dice así: Dios descendió al monte Sinaí y con voz como de trueno habló al pueblo. Luego pidió que Moisés subiera al monte y allí les dio los mandamientos. Hay un errorcito aquí, pero lo corregimos después. Y aquí viene la lista de los mandamientos. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Este va a ser el texto que vamos a comparar. Luego dice: no te inclinarás a ellas. Pero luego dice: ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Luego viene: yo hago misericordia con millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Después viene otra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y luego dice: porque, y nuevamente, ahí es allí donde viene la dificultad en este tipo de idiomas. Y al final dice: así que el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios. Claro, vemos el escenario, esa montaña humeando y Dios hablando, cubierta de nubes, y Dios hablando en forma de trueno, y luego le dice: no harás esto porque yo soy esto y esto y esto, y si haces esto vas a tener como consecuencia esto. Así que el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios, y eso podríamos decirle como el cierre, donde en los textos expositivos se presentan las exhortaciones, los argumentos, los fenómenos, las ideas y luego las causas, las consecuencias y al final el cierre, ¿no?, de este tipo de texto. Vamos a ver detalladamente analizando las causas de este texto, pero recordemos, en este tipo de discursos las razones apoyan a las exhortaciones. A esto vamos a ponerle el nombre material de apoyo. Me gusta siempre simplificar las expresiones con los cariñas, porque a veces su nivel de español no es tan amplio para comprender todos los conceptos técnicos, ¿no? Entonces, a estas razones la vamos a llamar material de apoyo. Y también están las consecuencias. Con las consecuencias es algo similar. Es como las consecuencias de obedecer o no obedecer. A esto también le vamos a llamar material de apoyo, ¿sí? Y aquí vamos a ver el texto diagramado. Primera exhortación, lo vamos a llamar exhortación, ¿sí? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra exhortación: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí viene el apoyo, la causa. ¿Por qué no harás esto? Ahí dice Dios, en medio de todo ese escenario, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Luego viene la siguiente exhortación, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por esto? ¿Cuál es el apoyo que se utiliza? Porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Este es un ejemplo de un tipo de discurso que tiene el orden de presentar las exhortaciones primero como un tipo de discurso causal y luego viene las causas. Se van presentando las causas después de como que de la idea principal, ¿no? Y este tipo de idioma es el español, que primero tiene sujeto, verbo, objeto. Entonces, vamos ahora en sí a este tipo de idiomas que no tienen, o sea, ellos prefieren no exponer las razones después de la exhortación, no es natural para ellos. Si ponen, o sea,
debe haber una estrategia. Si colocan este material de apoyo, después de una exhortación, normalmente no usan un conector. No vamos a ver allí un por qué, un pues, no vamos a verlo porque no existe. Tienen otras estrategias que es la que vamos a ver para que ellos las vayan descubriendo por su cuenta. Vamos a ver un ejemplo de un texto natural en el idioma quechua de Ambopasco. Esto es un idioma de Perú. Este idioma es el tipo de idioma que pertenece al mismo grupo al que pertenece el idioma cariña, que colocan el verbo al final. Entonces, lo comparamos con lo anterior. Lo anterior es primero el verbo, sujeto, verbo, objeto. Este tipo de idiomas, como el español, prefiere colocar la exhortación, el argumento, la idea primero y luego la razón o el apoyo, la causa. Por eso si buscamos la definición de un texto positivo causal, nos va a dar ese orden, esa estructura, porque nos está dando la estructura del español. Pero en este caso no es así. En el idioma cariña no es así. En el idioma quechua de Ambopasco no es así. Entonces hay que explorar más allá de simplemente, en mi caso que trabajo con este tipo de grupos que tienen otro idioma, hay que explorar qué funciona para ellos en su idioma, porque no necesariamente es lo mismo que nos funciona a nosotros en español. Entonces vamos a ver un ejemplo de quechua de Ambopasco. Ellos dicen la primera exhortación, hermanos, en los días de esta semana andemos de casa en casa visitando a los otros hermanos y hermanas. Aquí viene la razón o la causa. No sabemos cómo están ellos en sus casas, pero aquí no estamos viendo una conjunción porque no la hay en su idioma. Entonces sería bueno ir a ver cómo están. Entonces vemos dos exhortaciones. Hay que ir a visitarlos, sería bueno de ir a ver cómo están y el apoyo lo está colocando al principio, en el medio, perdón. ¿Por qué lo están colocando en el medio? Porque es su estrategia para que se entienda como que la razón, porque no sabemos cómo están ellos en sus casas. Entonces, esto es lo que usa una estrategia que usa este idioma del Perú, pero vamos a ver más estrategias y vamos a explorar cada una de ellas. Hay otra estrategia la primera estrategia es omitir, no omitir porque no tienen la conjunción porque o las conjunciones que expresan causa en su idioma. Entonces ellos dirían algo como, se podría decir algo como, no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Vemos que aquí no vemos ningún conector y podríamos decir, vemos esto es en un idioma, está reflejado en español, pero es lo que haría un tipo de idioma que pertenece a este grupo. Y no podríamos catalogarlo como, no, aquí no hay un orden lógico, no, aquí hace falta las conjunciones, esto no, porque este idioma funciona así. Entonces siempre ver como que los idiomas son diferentes y qué funciona para cada uno de ellos. Uno es omitir y el orden de las oraciones va a expresar las causas en el discurso. Entonces, si hay un problemita con esta estrategia que deben tomar en cuenta a la hora de hacer su tarea, porque la idea es que los cariñas puedan redactar un texto que cumpla estas características y ahí ellos van a descubrir qué estrategias usarían ellos o les funciona a ellos para expresar las causas en el discurso. Esta primera estrategia puede funcionar, pero ¿qué es lo que sucede? Que podría la última exhortación, en lugar de ser una exhortación aislada, son dos exhortaciones, podría parecer como una consecuencia o algo que se relaciona con la causa anterior, y no es así. No se relaciona con la causa anterior, son dos exhortaciones y que tienen su material de apoyo, tienen su causa. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Aquí omiten el conector porque no lo tienen. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Por eso,
se podría entender como por eso no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, ahí Dios le está diciendo, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy esto y esto y esto y esto. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es otra cosa que le está diciendo, pero este orden podría dar la idea de una consecuencia de la causa anterior y entonces hay que tener cuidado a la hora de usar las estrategias, ver qué funciona, qué no funciona. Entonces les muestro esto para que se den cuenta que deben estar pendientes de este detalle. Otra estrategia es introducir el material de apoyo con una expresión como la razón es que. Esto podría funcionarles, no tienen un conector de causa, pero pueden usar toda una expresión que da la idea y quedaría algo como no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La razón es que yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La razón es que, y ahí viene otra vez, la razón es que. Entonces, esta es otra estrategia que les podría funcionar si tienen forma de expresar esto. La razón es que. La idea es que vayan explorando, comparando este texto, llevándolo a su idioma y ver cómo en su idioma podrían reflejarlo. Aquí hay una tercera estrategia, y es cambiar la posición de la causa o del material de apoyo para que esté antes de la exhortación. Por ejemplo, en lugar de primero colocar la exhortación, vemos que aquí cambia en la estructura muy diferente a como nos definiría un texto expositivo causal. En la definición nos dice, o en la estructura de ese tipo de texto nos dice que las causas vienen después del argumento o de la idea del fenómeno. Pero aquí en este tipo de idioma podría funcionar algo diferente. Podría funcionar primero colocar la causa y luego colocar la información, la idea o la exhortación como en este caso. Entonces dirían algo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Algo que deben estar pendientes de esto es lo siguiente. En su idioma ellos deben estar pendientes de que Dios es un ser superior y Él no está aquí persuadiendo, que normalmente cuando colocamos las causas al principio, queremos persuadir, no estamos dando como una orden, mira, no van a hacer esto, sino persuadir a la persona para que haga lo que nosotros queremos que haga. En este caso, Dios no está persuadiendo. Entonces, Dios está diciendo, deben hacer esto. Si no hacen esto, van a tener consecuencias. Entonces, deben tener cuidado a la hora de usar esta estrategia, que no se entienda que Dios está persuadiendo, sino que Él está mandando a hacer algo en esta historia que estamos comparando. Otra de las estrategias que podrían utilizar es cambiar las razones por consecuencia. Esta sería la estrategia número 4. Y podrían evaluar si esta estrategia les funciona. Dirían algo como, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si alguien lo hace, Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, en lugar de usar una forma causal, usarían una forma de consecuencias que podrían evaluar para ver si funciona en su idioma. Y la última estrategia es usar un inclusio. Un inclusio es como un sándwich. En el inclusio, este tipo de idiomas podrían decir algo como la idea, el fenómeno, la exhortación, el argumento, o parte de él, luego la causa, y luego reforzar, repitiendo la idea o una parte de la idea del fenómeno, del argumento, de la exhortación. Este orden, que se llama inclusio, podría ayudar en este tipo de idiomas. Por ejemplo, dice, no, el texto que estamos comparando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces, ajustándolo a usar un inclusio, ellos podrían decir algo como, no te harás imagen ni ninguna semejanza, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, entonces no te inclinarás a ella. Ahí vemos que está usando las dos exhortaciones, pero movió una. Una está al principio, puso la causa y luego colocó la otra exhortación. Esto es una forma de inclusio que podría funcionarles en este
tipo de idioma. Y el otro, vemos allí la flechita, para dónde se movió la causa, ¿no? Otra estrategia es una misma exhortación, dividirla. Por ejemplo, podrían decir, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jehová no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Entonces no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ahí lo que pueden hacer es lo siguiente. Una sola exhortación, dividirla y entre ella en medio, como un sándwich, colocar la causa o la consecuencia, y de esta manera en este tipo de idioma podría servir para reflejar este tipo de causas en un discurso. Entonces, aquí están presentes las 5 estrategias. La idea es evaluar, vamos a llevar este texto comparativo que está en español, lo vamos a llevar al idioma cariña, y en el idioma cariña se va a explorar todas estas estrategias para que ellos descubran qué estrategias les funcionan para reflejar en sus discursos las causas, o si no sirve ninguna y en el proceso descubren que hay otra estrategia que sí les funciona, bueno, allí la idea es contribuir al descubrimiento del funcionamiento de su propio idioma. Y luego van a usar textos, van a traducir textos naturales para aplicar estas estrategias y así descubrir claramente lo que les funciona y pueden aplicarlo en su trabajo de traducción. Y para finalizar, el texto dice, entonces el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios. O también podrían decir, así que el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios. Claro que sí, porque como se presentó al principio, luego como dio las órdenes, las exhortaciones y las consecuencias de no obedecerlas, ¿no? Entonces, como resultado, como cierre de esta historia es que el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios. Bueno, esta sería la secuencia que aplicaría con los cariñas, y como tarea es ellos traducir en su idioma un texto, el texto comparativo, el texto que usamos como comparación, y aplicar estas estrategias. Entre ellos mismos se van a ir evaluando para decidir qué estrategia es la más natural, la más clara, que funciona en su idioma. Muchísimas gracias por su atención.